En el video pasado hablamos de las propiedades trigonométricas, dijimos que eran muy importantes. Ahora es de suma importancia aprender sobre esto que vamos a hablar en este caso. De aquí en adelante vamos a seguir utilizando todas las cosas que hemos visto en los tres videos anteriores. En este caso vamos a hablar de los números complejos. Un número complejo está definido por una parte real y una parte imaginaria como tal. Eh, Esta es su forma rectangular, digamos que z es un número complejo, entonces tiene esta parte x que la llamamos parte real y y que es una parte imaginaria donde este j es la raíz de menos uno o es la unidad imaginaria. Ese número complejo de forma rectangular también se puede expresar de una forma polar de esta forma que está acá. Z es igual a R a un ángulo phi, donde R es la magnitud de este fasor, de lo que vamos a llamar de ahora en adelante del número complejo o fasor, y phi es la fase de ese número complejo, de esa forma polar. Esta forma polar en realidad es una abreviación de esta forma exponencial. A mí me gusta más verlo de esta forma exponencial. Miren que esta parte de acá es igual a esto. Z es igual a R por E a la J phi. Si ustedes van y miran R por E a la J phi, simplemente están representando en esta forma polar R, que es la magnitud, y phi, que es su fase. De resto, lo otro queda como sin tenerse en cuenta. Pero se sabe que esta forma polar es esta forma exponencial. Eso lo tienen que tener en cuenta ustedes. Entonces, ahorita la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos para pasar de esta forma rectangular a esta forma polar? O esto, si ustedes me están diciendo que son los mismos números, deben representar lo mismo. Entonces, pues, nos podemos apoyar de esto. Ustedes saben que E a la J phi es igual a R, queda por fuera. E a la J phi es coseno de phi más J seno de phi. Entonces de aquí nos sale R coseno de phi más J R seno de phi. Esta parte de acá, este R coseno de phi, es lo que vamos a llamar X, y este R seno de phi es lo que vamos a llamar Y. Entonces miren que Z es igual a X más JY. Entonces ahí tenemos la forma de pasar de una forma cartesiana a una forma exponencial. En este gráfico se resume mucho mejor. Si nosotros tenemos acá el eje real y el eje imaginario, entonces vamos a graficar un valor Y, el valor Y, digamos que es hasta acá, el valor X es hasta acá. Entonces, donde se unen esos dos puntos generan el fasor, generan la forma polar, donde la distancia desde este punto hasta este punto va a ser R, que va a ser esa magnitud, y la fase phi va a ser el ángulo que se forma desde este eje X hasta donde donde se esté midiendo. Entonces nosotros sabemos que los dos vectores Z es igual a X más JY, y de forma polar es R más E a la J phi, aunque es la misma representación. Miren que una cosa se puede pasar a la otra. Entonces dejemos eso por sentado. X es igual a R coseno de phi, ecuación importante que vamos a utilizar de ahora en adelante. Y Y es igual a R seno de phi, también la vamos a seguir utilizando. Y bueno, ¿y cómo se saca R? Si queremos pasar de la forma cartesiana, si tenemos solo X y queremos encontrar R, pues muy sencillo. El teorema de Pitágoras, diciendo que la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado es la solución. ¿Y cómo encontramos este phi? Este phi es el arcotangente de Y sobre X. De Y, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el arcotangente de eso nos da ese ángulo phi. Y listo, tenemos ya nuestra deducción para esos números complejos. Eso es muy importante, saber cómo pasar de una forma polar a una forma cartesiana, o de la cartesiana a la polar. Listo. Ahora intentemos mirar algunas operaciones con números complejos, y esta parte es fundamental porque ahora en adelante todo vamos a operar con números complejos. ¿Cómo se suman números complejos, o cómo es más fácil sumar este número complejo Z1 más el Z2? Es más fácil sumarlo si tenemos formas cartesianas, no formas polares. Recuerden que este cartesiana tiene una forma equivalente polar que puede ser llamado R1 a un ángulo φ1. Es mucho más fácil si lo tenemos de esta forma que si lo tenemos de esta forma. Entonces, por lo general, si ustedes van a tener que hacer una suma,
pasen de la forma polar, pásenlo a la forma cartesiana y ahí sí operen. ¿Cómo se operan estos dos números? Pues se suman los dos reales, que sería x1 más x2, y se suman los dos imaginarios, que sería y1 más y2, j, y1 más y2. Y listo, esa sería nuestra suma de dos números complejos. Si ustedes quieren de acá, lo pueden volver a convertir a su forma polar, a un r equivalente, a un ángulo phi equivalente. De acá se puede convertir fácilmente. Pero para hacer la suma es mucho más fácil hacerlo en cartesiano. En la resta pasa lo mismo. Es mucho más fácil si se tiene en forma cartesiana. Entonces, esto menos esto sería la resta de los reales menos más la resta de los imaginarios, que sería esta resta acá. Y si ustedes lo necesitan en polar, este número equivalente ya lo pueden pasar al número polar y listo. En la multiplicación sí es mucho más simple tenerlo de forma polar. ¿Por qué? Porque esa forma polar viene de esta forma exponencial. R1 por E a la J phi 1 es esta forma polar también, que multiplica a R2 por E a la J phi 2. Si nosotros multiplicamos este término acá, multiplicaría R1 por R2 y se sacaría factor común de E a la J y se sumarían los exponentes phi 1 más phi 2. R1 por R2 por E a la J phi 1 más phi 2. Y esa sería la multiplicación de los dos fasores. Bueno, y quedaría de esta forma, pero nosotros si lo vamos a hacer fasorial, pues es lo mismo, sería R1 un ángulo phi 1 por R2 a un ángulo phi 2 es igual a R1 por R2, que es la magnitud, a un ángulo phi 1 más phi 2, que es la suma de los ángulos. Lo mismo pasa con la división, con la división Z1 sobre Z2 es igual a R1 por E a la J phi 1 sobre R2 por E a la J phi 2. Esto es igual a la división de estos dos términos, R1 sobre R2, por el factor común de E a la phi 1 menos phi 2. Que en forma polar sería R1 un ángulo phi 1 sobre R2 a un ángulo phi 2 es igual a R1 sobre R2 a un ángulo phi 1 menos phi 2. Esa es la forma polar de la división. Si ustedes de acá lo necesitan pasar a un cartesiano, pues entonces lo pasan al cartesiano fácilmente aplicando las ecuaciones que ya habíamos visto acá. Listo. Y por último, el conjugado complejo. Asumamos que z, que el número z, el número complejo, es igual a x más jy. Pero se le dice sáquele el complejo a esto. Sacarle complejo a este número es simplemente cambiarle el signo al imaginario. Entonces, siempre que le saquen el conjugado a un número, simplemente si lo tienen en forma cartesiana es cambiarle el signo al número imaginario. Pero si lo tienen de forma polar, z es igual a r a un ángulo phi. Entonces, conjugar este número es simplemente cambiarle el signo al ángulo phi o a la fase phi. Y listo. De forma exponencial pasa lo mismo, simplemente cambiarle el ángulo, esta fase al phi, el signo de esta fase phi. Y eso es todo. Eso sería todo en este video. Y espero que estén muy bien y que hayan entendido estas propiedades. Importante, estudien estas propiedades porque todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante va a estar basado en estas propiedades. Hasta luego.